Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en... Capítulo 6, versículos del 7 al 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien. Vamos a leerlo y dice la palabra del Señor. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. En esta mañana vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos bendiga y el Señor nos dé gracia en nuestros labios y también en nuestros oídos en esta mañana. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor Dios, en esta mañana por poder estar aquí. Gracias por tu presencia, Señor Dios. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Y yo te ruego, Señor, ahora que tú nos bendigas, Señor Dios. Tú conoces cada necesidad, Señor. Tú conoces cada corazón. Tú sabes, Señor, cómo está nuestra vida. Cuáles son las cosas que nos agobian, las que nos inquietan, Señor Dios. Señor, tú conoces todo acerca de nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y que tú nos des gracia. Señor, yo te ruego, Padre, ahora que tú bendigas tu palabra, bendigas, Señor, nos bendigas con tu presencia y que tú puedas ungir mi mente, mi corazón, Señor, mis labios, para que tu palabra salga también en esta mañana con denuedo, Señor. Y te ruego, Padre mío, que tú bendigas, Señor Dios, a mis hermanos, también abre nuestros oídos, Señor, abre nuestro corazón, que tu palabra, Señor, realmente llegue, Señor Dios, y que podamos recibirla con un deseo no solamente de oír, sino también de hacer. Señor, bendice, Señor, cada necesidad. Señor, yo te ruego ahora, Padre, que tú bendigas a Matilde, Señor, y que bendigas, Señor, a su Hijo, Jesús. Señor, tú sabes, Señor, la necesidad en la cual ella se encuentra, tú sabes la situación de su hijo. Yo te pido que, oh Espíritu Santo, tú toques la vida de ese muchacho y que tú lo liberes, Señor, de toda atadura de las drogas, Señor, de todo vicio. Cambia, Señor, no solamente su mente, cambia su corazón, Señor Dios. Señor, atráelo a ti para tu gloria, Señor Dios, y conforme a tu misericordia. Bendícenos en esta mañana y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, pues el pasaje que hemos leído es un pasaje en el cual el Señor, como hemos visto, envía a sus discípulos, a sus 12, ¿no? Ellos ya hace un tiempo que los discípulos están siguiendo al Señor, están caminando con Jesús. No sabemos cuánto tiempo hace ya que los discípulos están con el Señor. Los comentaristas, o algunos comentaristas piensan que cuando llega este momento y cuando llega este pasaje, han pasado ya 2 años desde que Jesús comenzó su ministerio público. Y durante todo ese tiempo, los discípulos han estado aprendiendo de la enseñanza de Jesús y también aprendiendo de los hechos de Jesús, de su forma de actuar. Han estado aprendiendo cuál es el mensaje, cuál es la predicación de Jesús, cuál es el mensaje que el Señor lleva, y también han estado aprendiendo la forma en la cual el Señor actúa y obra en su ministerio, la forma en la cual Él transmite y lleva ese mensaje a las personas. Entonces, es a partir del 3er año, cuando el Señor, es el último año del ministerio de Jesús, cuando Jesús comienza como una nueva etapa en el proceso de formación de sus discípulos, ¿no? Y es una etapa más práctica. Es a partir del 3er año cuando Jesús comienza a enviar a sus discípulos en algunos viajes misioneros para que puedan poner en práctica lo que ellos ya han aprendido acerca del mensaje, acerca de
cómo llevar el mensaje y también para que puedan aprender también algunas cosas en su práctica, en su forma, en su visión a la hora de llevar ese mensaje. Esta es la primera vez que encontramos en los evangelios que Jesús envía a sus discípulos, la primera vez envía a los 12. Luego encontramos más adelante en Lucas que él envía también a sus discípulos, a 70 de sus discípulos también en una misión de predicación, en un viaje misionero, ¿no? Y este es un pasaje, el pasaje que hemos leído en Marcos, que lo encontramos en los 3 evangelios sinópticos. Está en Marcos, está en Lucas y está también en Mateo. Y cada uno de ellos amplía un poco lo que es el pasaje y nos da diferentes detalles que nos ayudan a entender cuál es la naturaleza de la misión a la cual el Señor envía a estos. Y yo quiero esta mañana que podamos ver algunas cosas en este pasaje. El versículo 7 que hemos leído comienza diciendo: después llamó a los 12 y comenzó a enviarles de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. 3 cosas vemos en el primer versículo. Dice que los llamó, los envió y en tercer lugar les dio autoridad. Ahora, ¿quién llamó? Jesús. ¿Quién los envió? Fue Jesús. ¿Quién les dio autoridad? Es Jesús. Y esto, hermanos, aunque parece algo que es obvio, es muy importante. Es importante saber quién es el que hace estas cosas. Que es Jesús el que llama. Es Jesús el que envía y es Jesús el que les da autoridad. Todo parte de Jesús. Y esto es la primera cosa que yo quiero que veamos de este pasaje. Que todo parte de Jesús. Y aquí hay un orden que no es aleatorio. Primero los llama y después los envía. Él no envía a aquellos que no ha llamado, ni tampoco les da autoridad a aquellos que Él no ha enviado. Hay un orden que no es aleatorio. Primero los llama, después los envía. Y este siempre, hermanos, siempre es el orden de Dios. Primero Él nos llama. Y el primer llamado de Dios para cada uno de nosotros y para todos los hombres es un llamado a venir a Él. Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28, Él dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Juan capítulo 7, versículo 37, Él dice: si alguno tiene sed, ¿qué? Venga a mí y beba. Entonces, el primer llamado es un llamado a venir a Él. ¿Y es quién el que llama? Es Jesús el que llama. Es Jesús el que nos llama. Es un llamado a venir a Él, a venir a Jesús para salvación, para hallar descanso para el alma del hombre, para saciar la sed de salvación que hay en cada una de nuestras vidas. Es un llamado para salvación, es un llamado a venir a Él, es un llamado a venir a Él con una forma determinada, con una actitud determinada. En Isaías capítulo 1, versículos 16 y 18, el Señor dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué es esto? ¿Qué está diciendo el Señor? Que vengamos con arrepentimiento, con un cambio en nuestras vidas, con un cambio de actitud. Versículo 18, y luego, venid, dice Jehová, y estemos a cuenta, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que hay un orden. Primero es el llamado. Es un llamado que viene del Señor. Es un llamado a venir a Él y venir a Él para ser salvos, para ser cambiados, para ser transformados. En el pasaje paralelo de Lucas, en la misma historia que hemos leído en Marcos, pero en Lucas, en el capítulo 9, versículo 1 y versículo 12, añade una cosa interesante. Dice que habiendo reunido a sus 12, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es el mismo pasaje, es el mismo hecho, pero narrado por Lucas, y Lucas nos da algunos detalles más que son interesantes. En primer lugar, Lucas dice que habiendo reunido a sus 12. Y es interesante porque Jesús llama a estos hombres, y llamó a estos hombres, y llama a cada uno de ellos,
y Él ve a estos hombres como propios, como suyos. Dice que llamó a sus 12. Y en realidad, hermanos, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos invita a venir a Él, es una invitación a ser de Él, a ser suyo, a pertenecerle a Él. Él llamó a estos hombres, los llamó para que fuesen sus discípulos. Él les enseñó y Él va a morir por los suyos, Él va a morir por ellos y Él va a pagar un precio del rescate por sus pecados. Él va a pagar un precio, los va a hacer suyos. Y cuando venimos al Señor, hermanos, no solamente Él nos llama para ser salvos, nos llama para ser suyos. Y Él nos llama para pertenecerles a Él. Nos llama para que seamos hijos de Dios. Dice que a los que reciben a Jesús les da el poder de ser llamados hijos de Dios. Somos adoptados como hijos y Él es nuestro Padre porque nosotros somos sus hijos. Y el Señor nos enseñó a orar y a orar a Dios de esta manera: Padre nuestro. ¿Por qué? Porque somos suyos, somos sus hijos. Y decimos que Él es nuestro Maestro. ¿Por qué? Porque somos sus discípulos, somos suyos. Y le decimos Señor. ¿Por qué? Porque somos sus siervos, somos suyos. Y hemos sido llamados a ser suyos. Y el Señor nos llama a ser suyos, sus hijos, sus discípulos, sus siervos. Y no solamente sus siervos, sino sus amigos. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y Él continúa diciendo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os llamaré amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os he revelado a cada uno de vosotros. Él nos llama a venir a Él para salvarnos, pero no solamente para salvarnos, sino para hacernos suyos, sus hijos, sus siervos, sus discípulos, sus amigos, para pertenecerle a Él. Y una vez que somos salvos, una vez que somos hechos suyos, una vez que nos ha cambiado, una vez que nos ha transformado, Él hace algo. Una vez que nos ha llamado a Él, nos envía. En Marcos capítulo 16, versículo 15, encontramos el paralelo de la gran comisión de Mateo, pero en Marcos es una comisión para todo aquel que ha venido a Él para salvación, para todo aquel que le pertenece a Él. Marcos 16, versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y esto es lo que el Señor hace. Primero dice venid, pero después dice id. Venid, pero después id. Y esto, hermanos, es un llamado general. Esto no es un llamado para unos pocos. Esto no es un llamado para predicadores o para profetas. Esto es un llamado para todo aquel que viene a Él para salvación, para todo aquel que pertenece a Cristo. Es un llamado para todos nosotros, un llamado para ser salvos. Pero una vez que somos salvos, Dios tiene un propósito para cada creyente y para cada cristiano, y es que seamos luz. Nosotros estamos en tinieblas y hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable, y ahora nosotros debemos ir y ser luz en el mundo, alumbrar a otros que están en tinieblas, alumbrar con la luz de Cristo en nuestros corazones. Y este es un llamado, como digo, para todos, es un llamado general. Pero luego, hermanos, Dios también tiene un llamado y un propósito específico para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado y un propósito específico con tu vida y para ti, que no lo tiene para mí. Dios tiene un llamado específico para ti. ¿Lo crees, hermano? Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y de nuevo, es Él el que llama. Él es el que nos llama para salvación, pero Él es el que llama al ministerio. Dios tiene un propósito, una labor, un servicio o un ministerio, como tú quieras llamarlo, específico para cada uno de nosotros. Y es Él el que llama. No se trata de lo que yo quiera. No se trata de lo que a mí me apetezca. No se trata de lo que yo sienta. No se trata de cuál sea mi sueño. No se trata de eso. Se trata de lo que Él quiere. Se trata de Él. Es Él el que llama. Él es Él el que nos envía. Es Él el que nos da el llamado. Y si Dios te ha llamado a algo, si Dios nos llama a algo, si Dios tiene una labor específica para cada uno de nosotros, y la tiene, hermanos,
Es importante que conozcamos cuál es. Y si Dios tiene un llamado específico para tu vida, para mi vida, lo que tenemos que hacer es ir, porque Él nos envía. Pero si Dios no te ha llamado, no vayas. No vayas. Porque Él envía a los que llaman, pero Él también da autoridad a los que envían. Entonces, Dios tiene un propósito, tenemos que saber cuál es el propósito para nuestra vida, cuál es el llamado específico de Dios para nuestra vida, y vivir y actuar y obedecer el llamado específico que Dios tiene para nuestra vida, porque es su propósito, y su propósito es lo mejor para nuestra vida. Puede que tú o yo piense en otra cosa, piense que lo mejor para mí es otra cosa, otra labor, otro servicio, pero Dios sabe cuál es el propósito para nosotros. Y hermanos, no se trata de actuar según lo que yo piense, lo que quiero o deseo. Si hago eso, no voy a funcionar, no va a estar bien mi vida. No voy a sentir la plenitud de saber que estoy en la voluntad de Dios y sentirme realizado. Porque solamente estamos completos cuando cumplimos la función para la cual Dios nos ha creado. Entonces, no se trata de lo que yo quiera, sino se trata de saber qué es lo que Dios quiere de mí. Y actuar y hacer conforme a lo que Dios quiere que yo haga o que yo sea. Amén. Entonces, es Jesús el que llama y es Jesús el que envía. Amén. Es el Señor el que envía, todo parte de Jesús. Es Él. Él es el que envía. ¿Y envía a quién? Dice este pasaje que envía a sus 12. ¿Y quiénes eran los 12? Los 12 eran parte de sus discípulos. El Señor tenía más discípulos. Sabemos que el Señor tenía muchos discípulos, pero estos 12 eran el círculo más cercano del Señor, los que estaban más cerca de Jesús. ¿Y Él llama a quién? A los 12. ¿A quién llama a Jesús? Jesús llama a los que están cerca. A los que están cerca son a los que el Señor llama y a los que el Señor envía. Así que si queremos ser enviados, si queremos servirle, si queremos ser usados por el Señor, hay algo que tenemos que hacer y es estar cerca. ¿Cómo nos va a llamar o cómo nos va a enviar el Señor o cómo nos va a usar el Señor si estamos lejos? Si no estamos cerca del Señor. Tú lees la historia de la iglesia y tú ves la biografía de hombres y mujeres que han sido usados de una manera significativa en el reino de Dios y te das cuenta de que todos y cada uno de ellos, sin excepción, son hombres y mujeres que estaban cerca del Señor, que conocían al Señor y que conocían al Señor sobre sus rodillas, que conocían al Señor y habían conocido al Señor no solamente en la iglesia, sino en sus casas, en su lugar de pasión, en tiempos de intimidad, en largos tiempos en la presencia del Señor, conociendo al Señor y amando al Señor. Y es a estos hombres y a estas mujeres que están cerca de Jesús a los que Él llama. Y no podemos pretender que el Señor nos llame, ni podemos pretender que el Señor nos use si no estamos cerca del Señor. ¿Cómo nos va a enviar el Señor y nos va a llamar el Señor si no estamos cerca de Él para escuchar el sentir de su corazón, para escuchar cuál es su voluntad y cuál es su deseo? ¿Cómo vamos a hacerlo? En el Antiguo Testamento hay una historia que muy significativa en ese sentido, que a mí me gusta mucho. Dice que el rey David en una ocasión suspiró y tuvo un deseo profundo en su corazón y dijo: oh, quien me diera a beber del agua del pozo de Belén. Y estaban en guerra con los filisteos y aquel lugar, Belén, estaba ocupado por los filisteos y el lugar donde estaba el pozo estaba ocupado por los filisteos. Pero ese fue el suspiro de David. Él suspiró: oh, quien me diera a beber del agua del pozo de Belén. Y hubo 3 que salieron y que irrumpieron en el campamento y que sacaron agua del pozo y se la trajeron a David. Ahora, ¿qué les llevó a hacer eso? En primer lugar, que conocían ese deseo en David. ¿Cómo pudieron conocer ese deseo en David? Porque estaban cerca de él.
y escucharon ese suspiro, porque no era algo que él dijo a nadie, era un suspiro, era hablando para él, era la expresión de un deseo. Pero estos hombres estaban muy cerca de David y pudieron escuchar ese deseo y pudieron actuar en base al deseo de su rey. Y el anhelo era servir a su rey, agradar a su rey, y actuaron para agradarle. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuáles son los suspiros de Dios, los deseos del Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas si no estás cerca de Él? Dios llama a los que están cerca. Y si queremos ser llamados, si queremos ser usados, lo primero que tenemos que hacer es estar cerca de Jesús. Amén. Entonces Jesús es el que llama, Jesús es el que envía. Y Lucas capítulo 9, versículo 1, nos dice algo que no nos dice Marcos. Dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos, los llama, los envía, dice que les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades. Aquí dice algo que no dice Marcos y que el Señor también hace, y es que les da poder. Jesús es el que llama, Jesús es el que envía, y Jesús es el que les da poder, les da algo, les da poder. Y esta palabra poder es la palabra en griego dunamis, es una palabra que tiene que ver con fuerza, tiene que ver con capacidad. Él no nos va a pedir nada que nosotros no podamos hacer. Él nos llama, pero Él no nos llama a una labor que nosotros no podamos llevar a cabo, sino que Él nos llama, y conforme nos llama también nos da la capacidad, el poder para llevar a cabo aquello a lo cual Él nos ha llamado. Él nos llama, Él nos envía y Él nos da la capacidad para hacer aquello. Como siempre decimos, Dios nos llama a los capacitados. No es que yo tenga capacidad en mí, no es que tú tengas capacidad en ti de una manera personal para llevar a cabo la obra de Dios. Nadie tiene eso. Pero si Dios te llama y Dios te envía, Él te capacita. Y Él no llama a los capacitados. Y vemos a lo largo de la historia que la mayoría de las personas, de los hombres y mujeres que Dios llama, no son personas muy cualificadas, ni muy preparadas, ni muy capacitadas para llevar a cabo aquello que Dios les llama. Pero Dios capacita a aquellos que llaman. Y es Jesús el que los capacita. Y no se trata de tu capacidad. Se trata de la capacidad del Señor. Es Él dándote la capacidad para llevar a cabo aquello para lo cual Él te ha llamado. En cuarto lugar, dice que les dio autoridad. Y es Jesús el que les da autoridad. La palabra en el griego que traducimos por autoridad hace referencia a una autoridad no propia, sino una autoridad delegada. No es tu autoridad, no es mi autoridad, es su autoridad, es la autoridad del Señor. Si el Señor nos llama y si el Señor nos envía, Él nos da la capacidad, pero no solamente nos da la capacidad, sino que nos llama y nos envía en su autoridad. Y vamos, no con nuestra autoridad, que no es ninguna, sino con la autoridad del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del soberano de todo el universo. Y con esa autoridad sale la iglesia del Señor, y con esa autoridad salen sus siervos. Es su autoridad. Y dice que le da autoridad ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. Y esto nos habla del tipo de labor a la cual la iglesia y cada uno de nosotros estamos llamados. Es una autoridad ¿qué? Es una autoridad espiritual. Porque la labor de la iglesia es una labor principalmente espiritual. No es una lucha contra carne ni contra sangre. No es una lucha contra políticos, ni contra personas, ni contra hombres o mujeres, por muy poderosos que sean. Es una lucha espiritual. Y el Señor nos da una autoridad espiritual para llevar a cabo la misión y el propósito, el llamado que el Señor da a su iglesia. Así que, hermanos, vemos esto. Vemos que el Señor llama, que el Señor envía, que el Señor es el que da el poder, que el Señor es el que da la autoridad. Y esto es lo que el Señor hace. Y si te fijas bien, en realidad, el Señor no los está enviando sin nada. Cuando hemos leído el pasaje, el Señor le dice, no llevéis esto, no llevéis esto, solamente llevad la ropa que vais a llevar. Luego lo vamos a ver un poquito más adelante, por qué el Señor les hace esto. Y parece que los envía sin nada, pero en realidad el Señor no los envía sin nada. El Señor los está enviando con su respaldo. Y hermanos, no necesitamos otra cosa, sino el respaldo del Señor para hacer la obra del Señor.
El Señor los envía con su respaldo. Y a veces, hermanos, nosotros somos muy buenos para poner excusas, somos muy buenos para ver imposibilidades. El Señor nos llama a una misión concreta, nos dice, haz esto, y rápidamente somos muy rápidos para poner excusas y para ver imposibilidades y poner excusas, como Moisés. ¿Se acordáis? Cuando el Señor llama a Moisés desde la zarza y comienza a poner excusas. ¿Quién soy yo?, dice Moisés. El Señor dice, no se trata de quién. ¿Quién soy yo para ir a Egipto, al rey más poderoso, y decirle que debes salir a tu pueblo? Y el Señor dice, no se trata de quién eres tú, Moisés, se trata de quién soy yo. Y que soy yo el que te envío. Y que soy yo el que está contigo. Y Moisés le dice, es que yo no sé hablar. Moisés, no se trata de tu capacidad, soy yo el que te va a capacitar. ¿Quién ha hecho la lengua? ¿Quién ha hecho la boca? Yo soy el que va a tomar tu lengua. No se trata de ti, se trata de mí. Y a veces nosotros, hermanos, cuando se trata de servir al Señor, de servir en la obra del Señor y servir a Dios, vemos rápidamente imposibilidades. Somos muy pronto a decir, pues es que yo no puedo, es que yo no sé, es que me da... No se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de que si has sido llamado, si has sido enviado, tienes que servir. Y si es hacer lo que el Señor te ha dicho. Y si sales, el Señor te va a dar su poder y el Señor te va a dar su autoridad. No vas sin nada. Tú no tienes nada, pero no se trata de lo que tú tengas. Se trata de lo que el Señor te va a dar. Amén. Así que Jesús es el que hace todas estas cosas. Se trata de Él. Todo proviene de Él. Él es el centro y la fuente de todas las cosas. Jesús llama a sus discípulos y el Señor los envía. Ahora, la segunda cosa que yo quiero que veamos es cómo los envía. Versículo 7 dice que comenzó a enviarnos, ¿cómo? De dos en dos. Él los envió a cada uno de ellos de una manera particular, pero no los envió solo, los envió de dos en dos. No los envió de una manera independiente. ¿Por qué? Bueno, los comentaristas cuando hablan de este pasaje y leyendo un poco, los comentaristas dicen básicamente dos cosas. Primero, por un lado, porque Deuteronomio enseña que para que un testimonio sea válido requiere al menos dos testigos. Entonces los comentaristas dicen que ellos, como llevaban un mensaje y van a dar un testimonio al mundo, a la gente, acerca de ese mensaje, era bueno que fuesen dos para verificar que efectivamente ese testimonio que ellos iban a dar era un testimonio verdadero, corroborado por dos. Eso puede ser por una parte, pero por otro lado, que Jesús envíe a dos y los envíe de dos en dos y no solamente, y no de manera individual, que tal vez abarcarían más terreno, nos habla. A mí por lo menos me habla de comunión, a mí me habla de fraternidad, nos habla de formar parte de una comunidad. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 12 es un versículo que se utiliza mucho en la boda, pero no es un versículo que cuando el Señor lo pensó estaba pensando en una boda ni en un matrimonio. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 12, aunque se puede aplicar, ¿no? Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y hermanos, hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque realmente yo no necesito a la iglesia. A mí no me hace falta la iglesia para nada. Yo no necesito a la iglesia. Yo con mi relación personal con el Señor, con eso tengo bastante. Pero la realidad, hermanos, es que eso no es así. No es eso lo que Dios quiere, no es eso lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que la Biblia dice. No es ese el propósito de Dios. Para el Señor, y en el cristianismo y en la vida cristiana no existe tal cosa como llaneros solitarios. No es el diseño de Dios. La vida cristiana ha sido diseñada y está diseñada por parte del Señor para vivir
en comunidad, para vivirla en comunidad. Por eso cuando Dios nos salva, lo primero que hace es que nos introduce, nos pone en una familia, en una comunidad de fe, para ser cuidados, para ser alimentados, para desarrollarnos, para madurar, para crecer y también para llevar su propósito, para que nosotros nos conduzcamos en su propósito dentro de esa comunidad, dentro de la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 47, dice que el Señor añadía a su iglesia cada día los que habían de ser salvos. Es decir, que ninguno que fuese salvo dejaba de estar añadido en la iglesia. Por un lado, ninguno que no fuese salvo era añadido en la iglesia, pero tampoco ninguno que era salvo dejaba de ser añadido en la iglesia. No había ningún salvo que anduviera por ahí, sino que los salvos, una vez que eran salvos, eran añadidos a la iglesia, porque necesitamos a la iglesia, hermanos. Somos salvos en la iglesia, crecemos, nos desarrollamos en la iglesia, recibimos el llamado en la iglesia y nuestro servicio a Dios es un servicio a desarrollar o bajo la cobertura de la iglesia, o a desarrollar en la iglesia o a desarrollarlo bajo la cobertura de la iglesia. No vemos en la Biblia a nadie que vaya por su cuenta. Vemos a los hermanos sirviendo en la iglesia o sirviendo bajo la cobertura de la iglesia. Y cuando los misioneros salían, cuando Pablo salía, no salía por su cuenta, salía bajo la cobertura de la iglesia y enviado por el Espíritu Santo y por la iglesia. El propósito de Dios es es que crezcamos en una comunidad de fe en la iglesia. Porque nos necesitamos unos a otros. Fijaos, Eclesiastés, ¿no? Dice, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga el trabajo. Dice, porque si cayere, uno cayere, el otro, ¿qué hará? Lo levantará. ¿Cuál es nuestro llamado, hermano? ¿Por qué Dios nos pone en una comunidad de fe? ¿Por qué no nos deja solos? Y nos habla de manera individual para que de manera individual nosotros nos desarrollemos y prediquemos y seamos luz en el mundo. ¿Por qué nos pone en una comunidad? Porque, hermano, muchas veces tenemos que ser levantados. Y muchas veces caemos y necesitamos ser levantados. Y nos pone una comunidad para levantarnos unos a otros, no para derribarnos, hermano, no para ponernos zancadillas, sino para levantarnos unos a otros. Y sigue diciendo, si durmieran dos juntos se calentarán mutuamente. ¿Para qué nos ponen sobre una iglesia? ¿Para qué nos ponen en una comunidad? Para calentarnos mutuamente. Y no estamos hablando, hermanos, cuando hablamos de calentarnos desde el punto de vista espiritual, estamos hablando de fervor. Estamos hablando de una vida apasionada por el Señor. Y el Señor nos anima a alentarnos unos a otros en el amor del Señor, a amar al Señor, a apasionarnos por el Señor. Y es en la iglesia donde nosotros sentimos el calor de su presencia y nos apasionamos por su persona, hermano. Es ahí donde está el fuego del Señor, es ahí donde nos mantenemos ardiendo y calientes. Pero si nos separamos, si tú sacas un tizón de la chimenea y lo pones fuera, y lo dejas fuera, ¿qué pasa? Se apaga. Necesitamos la iglesia. Y el Señor sabe que necesitamos la iglesia. Y luego continúa diciendo, si alguno prevaleciera contra otros dos, le resistirá. Para ayudarnos en esa lucha, hermano, hay una lucha espiritual. A la cual tú y yo, todos nosotros estamos involucrados y estamos llamados unos a otros a apoyarnos, a luchar juntos. Y yo muchas veces necesito que tú ores por mí, que me sostengas en esa lucha. Estamos llamados a luchar juntos, a defendernos. Y yo muchas veces necesito que tú me defiendas en oración y tú necesitas que yo te defienda a ti en oración. Y estamos llamados a defender a nuestro hermano. En todos los sentidos, en el sentido espiritual y también en otros sentidos. Es mi hermano. Y tiene sus defectos y tiene sus cosas, pero es mi hermano. Y yo estoy llamado a defender a mi hermano, no a derribar o a echar todavía más cosas encima de mi hermano. Y el Señor sabe que necesitamos esas cosas. Y el Señor sabe que necesitamos el apoyo y necesitamos estar juntos. Y entonces el Señor no los envía separados, los envía de dos en dos, porque nuestra misión, nuestra labor es una misión de llevar dentro de la comunidad de fe, de aquellos que aman al Señor como nosotros. ¿Amén? Amén. Así que los envía y los envía de esa manera. La tercera cosa que yo quiero que veamos es ¿a qué los envía? En Lucas capítulo 9,
En el pasaje de Lucas también lo dice de una manera más clara, capítulo 9, versículo 2. Dice que el Señor los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dos cosas vemos aquí. En primer lugar, los envió a ¿qué? A predicar. Los envió a predicar, y que los envió a predicar lo vemos también en Marcos de una manera implícita, cuando en el versículo 11 dice, si no os oyeren. ¿Y por qué dice si no os oyeren? Porque ellos tenían algo que decirles, tenían que predicar, tenían un mensaje que dar, ¿no? Entonces, ellos van con un mensaje que dar. ¿Cuál es el mensaje? En el pasaje paralelo, en la misma historia, pero en Mateo, en el capítulo 10, versículo 7, dice que los envió a predicar diciendo, dice, ir y predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esta era una parte del mensaje que ellos tenían que dar. El reino de los cielos se ha acercado. En Marcos, en el pasaje que hemos visto en esta mañana, en el versículo 12, dice que ellos saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Esta era una segunda parte del mensaje. Y es interesante porque cuando vemos en Marcos que Jesús comienza su ministerio después del ministerio de Juan el Bautista, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús comienza su ministerio y su ministerio es un ministerio que está centrado principalmente en la predicación. ¿Y cuál es la predicación? Dice el versículo 15 que Jesús predicaba el reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, ¿cuál era el mensaje de los discípulos? El mensaje de Jesús. Era el mensaje que ellos habían escuchado y que habían oído al Señor predicar día tras día. Y el Señor los envía, no con otro mensaje, los envía con el mismo mensaje. Y si tú sigues a Jesús, y si yo sigo a Jesús, el mensaje de Jesús se convierte en mi mensaje. O sea, nosotros llevamos un mensaje y tenemos algo que darle al mundo, pero no es nuestro mensaje, es el mensaje de Jesús. Nuestro mensaje se transforma en el mensaje de Jesús. Es el mensaje de Jesús. No se trata de lo que yo quiera decir, no se trata de lo que yo quiera, no es un mensaje que yo me predique a mí mismo, no es lo que yo piense o no es lo que a mí me gusta. Es el mensaje de Jesús. Y cuando nosotros seguimos al Señor, el mensaje del Señor se transforma en nuestro mensaje. Y este es el mensaje de Jesús. En dos sentidos pensaba, porque al final nuestro mensaje es una persona, es Jesús. Y el evangelio que predicamos es una persona. Marcos dice, comienzo del evangelio de Jesucristo. O sea que el evangelio, las buenas noticias, son las buenas noticias de Jesucristo. Y el evangelio que nosotros tenemos que predicar es una buena noticia de una persona. Es Jesús, es quién es Él y es lo que el Señor ha venido a ser y ha hecho por cada uno de nosotros. Así que nuestro mensaje es el mensaje de Jesús, es el mensaje de la persona de Jesús, pero al mismo tiempo es el mensaje que Jesús quiere que transmitamos. El mensaje que Jesús transmitía es un mensaje, es un llamado y tenemos que llamar a las personas a venir al Señor, a presentarle a Jesús. Este es Jesús, quién es el Señor, qué es lo que el Señor ha hecho, y luego invitar a las personas a que vengan a Él. Jesús decía, venid a mí. Y nosotros tenemos que decir, id a Él. No venir a nosotros, no poner vuestra mirada en nosotros, sino poner la mirada en Jesús. Y ese es el mensaje de los discípulos. Es un mensaje que, número uno, era el reino de Dios se ha acercado. Dios se ha acercado. Es Jesús, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Dios se ha hecho cercano en la persona de Jesucristo. Tú y yo, ningún hombre podía acercarse a Dios. Por mucho que nosotros intentáramos, por mucho que nos esforcemos, por mucho que intentemos hacer buenas obras, nuestros pecados son mucho mayores. Y hay una barrera que nos separa de Dios, que es nuestro pecado. No podíamos acercarnos a Dios, ni hubiéramos podido tener relación con Dios, a menos que Dios primero se acerque a nosotros. Y Él se acercó a nosotros. Dios se ha acercado, se ha hecho disponible a cada uno de nosotros en la persona de Jesús. Y esa es la primera parte del mensaje. El reino de Dios se ha acercado. La segunda parte, en segundo lugar, el mensaje era un llamado al arrepentimiento. Y predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y esa es la predicación. La predicación es Dios se ha hecho cercano, Dios se ha acercado a la persona de Jesús, se ha quitado el muro de separación por su obra en la cruz. Y eso es lo que Dios ha hecho. Pero el arrepentimiento tiene que ver con lo que tú y yo
vamos a hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho y lo que tenemos que hacer, y es arrepentirnos. Y el acercamiento a Dios, hermanos, requiere arrepentimiento. Ese es el mensaje que predicaba Juan el Bautista, es el mensaje que predicaba Jesús, es el mensaje que predicaban los primeros discípulos, y es el mensaje que tiene que predicar la iglesia del Señor hoy. Que no puede haber acercamiento a Dios ni perdón de pecados sin arrepentimiento. Tú puedes escuchar el mensaje del Evangelio, tú puedes entender el mensaje, tú puedes emocionarte al escuchar el mensaje y al ver el sufrimiento y el dolor de Cristo, pero si no te arrepientes, no eres salvo. Y la iglesia tiene que predicar el mensaje completo, señalar a Cristo, que Dios se ha acercado ante Cristo, que Dios se ha puesto a nuestro alcance a través de la obra de Cristo, pero que es necesario que reconozcamos nuestros pecados, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y para eso está la iglesia, hermano, para predicar el mensaje completo del Evangelio. Y hay algunos que dicen y piensan que la iglesia está para que nos riamos, para que lo pasemos bien. Y hermano, podemos disfrutar y disfrutamos en la iglesia adorando a aquel que nos amó primero. Pero la iglesia tiene que ser un lugar donde las personas se encuentren con un Dios santo. Las personas sepan y conozcan su condición de condenación por causa de su pecado. Y las personas tengan la oportunidad de tener un encuentro con el Espíritu Santo que los convenza de pecado, que los lleve a los pies de la cruz y puedan experimentar la limpieza y la salvación de su alma. Amén. Y ese es el mensaje que llevaban los discípulos. En primer lugar, los envió para eso, los envió para predicar. Y en segundo lugar, dice que los envió para sanar. Jesús en Marcos capítulo 2, versículo 17, dice que los sanos, él dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Jesús relacionó la enfermedad en este pasaje, la enfermedad del hombre, o la enfermedad que él vino a sanar, con el pecado. Y el hombre está enfermo a causa de su pecado. Hay una enfermedad espiritual, una enfermedad que le lleva irremediablemente a la muerte. Y sabes, hermano, tú y yo tenemos el antídoto. Tú y yo tenemos la vacuna. Vivimos en un tiempo de pandemia donde tenemos que estar así, porque hay un virus por ahí que está matando a la gente. Y los científicos están luchando y están trabajando a marcha forzada para encontrar una vacuna contra esa enfermedad. Hay una enfermedad mucho peor. Hay una enfermedad que no tiene cura y que nos lleva irreversiblemente a la muerte, y es la enfermedad del pecado. Pero Dios ha puesto a nuestra disposición un remedio. El remedio es una persona que se llama Jesús. Y el remedio es una obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y tú, y Dios ha depositado en nosotros ese remedio, esa vacuna, para ofrecer a un mundo, un mundo y sin remedio. Y en un sentido, hermanos, hemos sido llamados a predicar, hemos sido llamados a sanar en un sentido espiritual. Pero cuando Jesús está llamando aquí a sus discípulos y los envía a sanar, no está pensando en sanidad física. Está pensando en los enfermos, porque el Señor se compadecía de los enfermos. Y algunos piensan, hermanos, que ese poder y ese llamado específico, nadie duda de que el Señor está llamando a sanar físicamente, no solamente a sanar espiritualmente, sino a sanar físicamente, a levantar a los paralíticos, a sanar a los ciegos, a sanar a los leprosos. De hecho, Mateo lo dice así, dice que el Señor le dice a sus discípulos, yendo, predicar, diciendo, el reino de Dios se ha acercado, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera a los demonios. Y ningún comentarista duda de que el Señor está enviando a sus discípulos a sanar a personas que están enfermas físicamente. Lo que pasa es que muchos dicen que este fue un poder y un llamado específico para los apóstoles y para los primeros discípulos. Y que ese poder y ese llamado no están vigentes hoy para la iglesia. Hermanos, yo creo que Dios sigue sanando. Yo creo que Dios sigue enviando a su iglesia. Y yo creo que el Señor sigue dando a su iglesia el mismo poder. No le da un poder menor, no le da una autoridad menor. Sigue dando el mismo poder, la misma autoridad. Yo creo que Dios
sigue contestando la oración de su pueblo y sigue sanando. Y que Dios sigue respondiendo y haciendo milagros y maravillas en respuesta a la oración de su pueblo. Y yo lo creo, hermanos, y lo hemos visto alguna que otra vez. Y por eso oramos por sanidad. Porque sabemos que Dios es poderoso, que su mano no se ha cortado, ni para salvar, ni para sanar, ni para hacer maravillas y prodigios. Amén. Así que hemos visto estas cosas, hemos visto que Jesús, todo parte del Señor. Jesús es el que llama, Jesús es el que envía, Jesús da el poder, Jesús da la autoridad. Hemos visto cómo nos envía, que los envía de dos en dos. No hemos visto otra cosa, se me ha pasado. No solamente los envía de dos en dos, sino que Él dice algo, los envía de dos en dos y luego dice, no llevéis nada, no llevéis dinero, no llevéis comida, no llevéis una muda, sino que está diciendo, salid y salid con lo que tengáis. Y lo que el Señor está haciendo es, como le está diciendo, no vayáis con vuestros propios recursos. Parece que el Señor está diciendo, no vayáis con vuestros propios planes, como que el Señor está diciendo que no hagan ningún tipo de estrategia. Y no es eso lo que el Señor en realidad está diciendo, porque el Señor no está en contra de esas cosas. De hecho, luego vemos que la iglesia de hecho tiene algunos recursos y planifica y prepara. Pero el Señor les quiere enseñar algunas cosas que también nos quiere enseñar a nosotros. Primero, dependencia. Que dependemos del Señor. Que no dependemos de nuestro talento, de nuestra capacidad, de nuestros recursos. Nuestra dependencia es del Señor. Pablo decía, no que seamos competentes nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene del Señor. Y quería enseñarles que nuestra competencia, que su competencia es de Él, y que dependían de Él, para enseñarles a depender de Él para su obra. Y la segunda cosa es que quería enseñarles, y nosotros debemos aprender también, es la provisión de Dios. Que si Dios nos llama, que si Dios nos envía, no solamente nos va a dar el poder y la autoridad, nos va a dar los recursos que necesitemos. Y luego más adelante ellos tienen recursos y planifican, pero ellos saben que el éxito o el fracaso en la obra del Señor no depende de los recursos ni de su capacidad, depende del Señor. Y Jesús quería que ellos supieran eso. Entonces vemos cómo es el Señor el que hace todas las cosas, cómo nos envía y cuál es el mensaje. Y lo último que quiero que veamos en esta mañana es cuál es la respuesta de los discípulos. ¿Qué hacen los discípulos? Versículos 12 y 13 de Marcos dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite muchos enfermos, y los sanaban. ¿Qué hicieron los discípulos? La clave está aquí, dice, y saliendo. Y saliendo, esa es la clave, hermanos. Y saliendo. Si no salen, todo lo demás no sirve de nada. Ellos obedecieron a Jesús. Y obedecer a Jesús significa salir, actuar, hacer lo que el Señor nos manda. Y ellos no tuvieron que ver para salir. Pero saliendo, hermanos, vieron. Saliendo, vieron. Es como cuando Jesús le dice en Juan capítulo 11 a Marta, le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees verás la gloria de Dios. Y hay mucha gente que dice, yo no puedo creer si no veo. Yo para creer primero tengo que ver, pero no es así en el reino de Dios. No es por vista, es por fe. Es creer primero y luego ves. Es creer para ver. Y aquí es igual. Si tú esperas ver para salir, entonces no vas a salir nunca. Pero si tú sales y obedeces, entonces vas a ver. Y son los que salen los que ven los milagros. Ellos salieron y vieron los milagros de Dios. Vieron el respaldo del Señor con su poder obrando a través de ellos y con la autoridad del Señor, cómo los demonios salían y cómo los enfermos eran sanados. Son los que salen, los que ven los milagros. Son los que salen, los que ponen su fe en Cristo, los que obedecen, son los que salen de la barca, son los que caminan sobre las aguas. Los que se quedan en la barca, no. Son los que salen. Y ellos salieron. Como dice Santiago, no son los oidores, son los hacedores. No se trata de oír la palabra de Dios, se
Se trata de obedecer. No se trata de escuchar el llamado y decir, yo tengo un llamado del Señor. No. No se trata de eso. Se trata de qué estás haciendo con mi llamado. Yo tengo un llamado para servir al Señor. Sí, pero ¿estás sirviendo al Señor? No, pero estoy esperando un momento. No. Si tienes un llamado para servir al Señor, tienes un llamado para servir al Señor no solamente sobre un púlpito, que a lo mejor es lo que estás esperando. Tienes un llamado a servirlo, limpiando la iglesia, sosteniendo a tu hermano, apoyando, animando, no sé, visitando a los enfermos. Entonces no se trata de ser oidores, sino en la iglesia hay muchos oidores. Todos oímos y nos gusta escuchar la palabra del Señor, y cuando nuestro corazón comienza a arder mientras escuchamos la palabra del Señor, porque es el Espíritu Santo que nos está hablando. Y hay muchos oidores en la iglesia, pero lo que hace falta realmente es hacerlo. Y lo que Dios busca realmente es un hacerlo. Gente que no esté dispuesta a escuchar y decir, Señor, habla que tu siervo oye. ¿Qué quieres que yo haga? Y que cuando el Señor les hable, no se queden en la barca, sino que salgan y que obedezcan. Y Dios respalda, y es a los que saben, son los que saben, los que ven los milagros del Señor. Son los que saben, los que ven y obtienen las promesas, lo que el Señor ha prometido. Porque si el Señor ha prometido su respaldo, su poder, su autoridad, el Señor va a cumplir su promesa, pero va a cumplir su promesa si nosotros obedecemos, si escuchamos su llamado y salimos, y si servimos al Señor. Y Él nos va a dar la capacidad para hacer lo que tengamos que hacer cuando salimos. Son los que saben, hermanos. Se trata de oír, pero se trata también de hacer. Amén. Así que, hermanos, todo parte del Señor. Todo parte del Señor. El Señor nos envía y quiere que desarrollemos nuestro ministerio de una manera determinada. Tenemos un mensaje, hermanos. Tenemos algo que hacer. Hay algo que el Señor quiere que hagamos. Dios tiene un propósito para cada uno de nuestra vida. Tenemos que estar cerca de su corazón para saber, para discernir, para escuchar su voz. Y escuchando su voz, hermanos, tenemos que obedecer. No solamente oír, sino hacer. Amén. Vamos a ver.